La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Tengo el gusto de tener en la línea a Fernanda Avedaño. Ella es coordinadora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, para hablar de diversos temas, principalmente en el proceso de compras y transparencia del gobierno. Y te agradezco muchísimo, Fernanda, por estar aquí con nosotros. Al contrario, muy buenos días. Fernanda, pues muchas cosas que platicar en los procesos de compra de instituciones estatales, la duplicidad y omisión de la Plataforma Nacional de Transparencia, bueno, cómo se compran, las adjudicaciones directas que hace el gobierno. ¿Qué es lo que ha encontrado el IMCO en torno a todo esto? Pues ya mencionaste dos temas clave. El objetivo de este análisis, en primer lugar, era justo eso, cómo se están utilizando los recursos públicos de cada una de las instituciones estatales. Y para eso, pues una de las fuentes principales es la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, en el IMCO analizamos los procesos de 2021 disponibles en la plataforma, 251,000 procesos de compra, y lo que encontramos y el primer reto fundamental para analizar la información es la misma Plataforma Nacional de Transparencia, porque no solo es pues la fuente más grande de información, pero también es una obligación. Y a pesar de ser una obligación de transparencia, donde instituciones estatales deben publicar sus compras de manera trimestral y entonces tener el año completo del universo de compras públicas, pues presenta ineficiencia, presenta fallas, primero porque solo 52% de las instituciones estatales que analizamos registraron compras públicas, es decir, cumplieron con la obligación primero de tener disponibles las compras públicas en la plataforma para, en segundo lugar, pues analizar cómo se gastan estos recursos públicos que son poco más de 300,000 millones de pesos, pero solo los que están registrados en la plataforma. Y además, las instituciones estatales que sí registran información, pues presentan estas omisiones que tú mencionabas. Errores en la captura, documentos inaccesibles, documentos que no funcionan, documentos que no abren o que te redirigen a alguna otra página o plantilla general, y además múltiples formas de registrar la información. Siempre dábamos este ejemplo de cómo las instituciones estatales utilizaron más de 329 formas de capturar una moneda, el tipo de moneda para la compra que puede ser clave justo para tener una idea del gasto general, ¿no? Del gasto en moneda nacional, en pesos mexicanos, y hay 329 formas de hacerlo. Entonces, estos retos, estas fallas en la información, también va a limitar en buena medida un análisis de riesgos de las prácticas de corrupción en compras públicas, que pueden ser como la competencia, como bien lo decías, pero también restricciones de transparencia o ya de cumplimiento de la ley. Y el primer elemento, que es una plataforma nacional de transparencia incompleta y con fallas en la publicación, pues es un reto importantísimo. Podemos hablar de corrupción en las licitaciones, de omisión, de esta omisión de información puede ser también catalogada como corrupción. También la pregunta sería si el proceso de asignaciones en los contratos de gobierno nuevamente están siendo entregados por procesos de corrupción, amiguismo, nepotencia, no sé, ¿qué es lo que analizan? Pues mira, en primer lugar, ahorita, no, antes de decir que es una práctica de corrupción, lo que sí es un hecho es que es un incumplimiento a la ley. La ley de transparencia, la ley general de transparencia y las leyes de cada uno de los estados tiene pues la obligación o faculta a las instituciones de publicar sus compras. Entonces, este primer elemento, esta falta de que todas las instituciones publiquen en la plataforma, sí es un incumplimiento a la ley, y el monitoreo y el identificar cuáles son las instituciones y por qué no publicaron también es como el siguiente paso fundamental para que entonces esté todo el universo en una plataforma. Pero también es importante decir que de las instituciones que registraron con todos los problemas que esto implica, registros incompletos o con errores, hay ciertas diferencias de prácticas de riesgo con respecto al gobierno federal, sobre todo en temas de competencia. De nuevo, aunque no es la muestra, o más bien el universo completo, la licitación pública, al menos en el monto registrado, que son aproximadamente 2,000 millones de pesos, fue a través de licitación pública, ¿ya?
sí hubo mayores procesos registrados por licitación pública, que es una práctica que ahorita en los últimos años en el gobierno federal no hemos visto, porque sí se prioriza la adjudicación directa. En términos de los estados, registraron mayores procesos de licitación. La pregunta y clave, pero limita un poco la información, es saber si estos procesos de licitación pública pues también son competidos y no solo se trata de que participaron uno o tal vez dos participantes, que entonces ya no se les puede llamar concursos abiertos y concursos con competencia como nos gustaría ver, para entonces asegurar las mejores condiciones. Claro, porque no sabemos cuáles son las condiciones de la compra ni cuáles eran los otros competidores. Creo que lo que tiene que haber aquí, como bien lo dices, es la transparencia de cómo se está gastando el dinero del pueblo de México, que es lo importante tener en consideración. Esto tiene que ser a través de estas licitaciones abiertas, y que si son adjudicaciones directas, se diga por qué y cuál es la razón de estas adjudicaciones de este modo. Exactamente, y uno de los temas para poder tener a disposición esta información es los documentos, y la Plataforma Nacional de Transparencia obliga a que estén disponibles los contratos, justo el fallo que nos permite analizar por qué escogieron a un proveedor sobre otros, y pues aquí lo que vemos es también restricciones al acceso a estos documentos. 6 de cada 10 adjudicaciones directas que están registradas en la plataforma no cuentan con un acceso directo al contrato. Y esto puede ser desde no se registró el contrato hasta las páginas no funcionan o no tienen el documento escaneado como debe ser. Y en las licitaciones públicas pasa pues prácticamente lo mismo, con un porcentaje un poco menor del 54%, que no hay documentación completa accesible, desde propuestas, ¿no?, para analizar a los proveedores, hasta contrato y el mismo fallo de adjudicación. Entonces, sí, esta restricción de los documentos también afecta a entender cómo y por qué y en qué está gastando los recursos públicos las instituciones de cada estado. Claro. Pues muy bien, te agradezco mucho, Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Gracias por estar con nosotros, y como siempre, aquí tienes un micrófono abierto y un micrófono amigo. Central FM. Equilibrio.